¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día lunes 20 de mayo. Así es. Un día distinto. Frío, lluvioso, muy con lluvioso, viento. ventoso también. Así es. Interferiado para algunos. Así es. Laboral para otros. Más no para nosotros. Así es. Nuevas Voces no descansa. Obviamente. Y no tiene por qué. Pero mañana sí descansamos. Pues ahí tenemos por qué. Muy bien. Ya está con nosotros como cada día el doctor Acosta. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Tomás. Y gracias por estar con nosotros también a un amigo, tengo que decirlo, ¿eh? También un comunicador de primera línea, Juan Leonardo Lago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Pancho? Encantado de estar con ustedes. Pancho Rego, muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien abrigado, ¿eh? Sí. Se mojó la guayabera. Andar en scooter con lluvia creo que no es lo más indicado para este tipo de días. Y con el viento adicional más complejo. Sí. Hoy un saludo al presidente de la República, probablemente no está escuchando en su casa. Se tomó teletrabajo hoy esta mañana. Hoy día está con teletrabajo el hombre. Un día que hay que estar atento de las condiciones climáticas, de las personas anegadas, de las viviendas que se están lloviendo en la quinta región. El presidente en la cama con escaldazono. Qué rico. Está agotado. Qué envidia. Está agotado. No, es que Ha sido está mucho. agotado. Sí, imagínate preparar el discurso del 1 de junio, ya lo detiene. Pero estos deberían ser los días en que Boric debería llegar a las 6 de la mañana. Debería mostrar algo. Y por último, ponerle el escaldazón a la cama que hay ahí dentro de la moneda. Sí, Está cansado de tanto inventar mentiras. Po. Es bien peligroso. Oye, Sí, que cansa de inventar tantas mentiras. fue duramente atacado el fin de semana con epítetos que dañan la institucionalidad del país, ¿no? Lo trataron de travesti político y la izquierda arrancó vestidura. Y me encantaría decir que fue solo la izquierda, pero la verdad es que buena parte de la centroderecha se sumó a este discurso así como apocalíptico, ¿no? De que esto sería ya una falta de respeto a la presidencia de la República, de que esto daña la institucionalidad. ¿Qué es esto de criticar al presidente en el extranjero? Como si estuviese vetado por una persona común y corriente hablar políticamente al presidente en el extranjero. Por supuesto me refiero a los dichos de José Antonio Kast en los marcos del Encuentro Viva que organiza todos los años Vox en España, en que se refirió al presidente Boric diciendo que Chile tenía un presidente que era un travesti político, obviamente haciendo alusión a los múltiples cambios de posición y a la pérdida de credibilidad del presidente en las más diversas materias. Ha generado una fuerte polémica y una fuerte crítica, como les decía, tanto en la izquierda como en la centro derecha. Les voy a leer lo que dijo Camila Vallejo, porque Camila Vallejo no se guardó nada, la ministra vocera del gobierno. Dijo: es conocida la crítica transversal que tuvieron sus dichos desde sectores de izquierda hasta sectores de derecha. Eso da cuenta del rechazo a esa forma de expresarse hacia un presidente de la República desde el extranjero. Pero también es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha del mundo. Y hemos visto ese mismo tono y esa misma forma de hacer política en otros liderazgos o movimientos de la ultraderecha. Por lo bajo, antipatriota. No tengo nada más que agregar a esto. ¿Qué te parece, Pancho Rego, las declaraciones de Vallejo y la polémica artificial que se ha armado al respecto? Fome. Lo encontré fome realmente. Creo que no hay nada nuevo en el discurso de José Antonio. No dice nada distinto a lo que ya se ha dicho con anterioridad. Creo que hasta el concepto es medio fome porque ya lo había utilizado Michelle Bachelet, ya lo había utilizado el mismo Gabriel Boric. Gabriel Boric, que se había referido como un travesti político a Francisco Vidal. Correcto. Porque Francisco Vidal en 2015 había dicho que cuando uno le pide plata a SQM hay que cerrar los ojos. ¿Ah? Y Boric dice: esto es impresentable, esto es un travesti político. Bueno, el mismo Gabriel Boric que después designa a Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN, y el mismo que después le entrega por 30 años el litio a SQM, a Ponce Lerú, al nieto, al yerno de Pinochet. Entonces, Gabriel tiene un problema, que es el problema típico de Gabriel, que es su incontinencia verbal. Entonces, al presidente le hemos inventado muchos apodos. De hecho, en España le inventaron el apodo más conocido que tiene, sí, que a mí no me gusta decirlo, pero todos sabemos cuál es, el que dice relación con un producto del mar, ¿cierto? El merluzo. Ya, la hago más directo. Pero le hemos dicho de todo al presidente, le hemos dicho que es un flojo, hoy día no fue a trabajar, que es voltereta, le hemos dicho que prácticamente llegó a través de la violencia, que es un violentista, que es un refundacional, que es un ignorante, le hemos dicho muchas veces. Le hemos dicho que ni siquiera sacó la carrera. Pero el concepto, muchachos, es que es mentiroso. Entonces yo llamaría a las oposiciones a que unifiquemos el concepto. Y el concepto es mentirosamente patológico. Entonces cuando Gloria Hood dice, bueno, no me gusta el tono, o cuando Javier Macaya dice, no es la forma, en el fondo estoy de acuerdo, pero no es la forma. Pues al presidente hasta lo acusaron de haber cometido delito. En un comunicado de la bancada de la U, de hecho están querellados por lo mismo por Giorgio Jackson. Así es. Entonces, ¿cuál es la novedad? Ninguna. No hay novedad en este concepto. Entonces, y de hecho creo que José Antonio fue mucho más duro con el presidente en Hungría, cuando lo trató de woke. Entonces, ¿cuál es la novedad? Ninguna. No hay novedad en este concepto. Entonces, y de hecho creo que José Antonio fue mucho más duro con el presidente en Hungría, cuando lo trató de woke. Cuando lo trató de woke.
y le dijo que era un mentiroso, y ahí hizo el listado completo de todas las barbarias que ha hecho Gabriel Boric al mando de la República. Entonces, no veo nada nuevo. Creo que un discurso, o sea, es una disputa bien artificial, y creo que la izquierda está haciendo lo que tenía que hacer, que es defender al presidente de la República. Te faltaron las declaraciones de Diego Ibañez también, cuando dice que ser poco patriota es ir fuera del país a insultar al presidente. Bueno, el presidente como que se insulta solo, entonces no le pidan pera al olmo. Juan Lagos. Yo creo que obviamente desde la izquierda uno puede esperar una defensa hacia el presidente de la República, pero no con el nivel con lo histérico que han sido, porque realmente han sido histéricos. Lo mismo, como muy bien indica Pancho, el presidente del Partido Convergencia Social, Diego Ibáñez, no dijo hablar mal del presidente, hablar mal de Chile. Identificó a Gabriel Boric con Chile. Eso ya me parece de una exageración tremenda, y de ahí también viene el calificar de poco patriota una crítica a Gabriel Boric por parte de la ministra vocera Camila Vallejo. Es decir, ¿qué tiene de poco patriota? Es decir, ¿qué tiene de patriota hablar bien de Boric y qué tiene de poco patriota hablar mal de Boric? Yo creo que es un llamado a la sensatez, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, de que es muy peligroso identificar a la República, identificar a la patria con el presidente de la República. Me parece que en realidad no corresponde. En segundo lugar, también considero que hay una sobrereacción, y que esta sobrereacción conduce a ciertos juicios equivocados. Por ejemplo, cuando se dice, no, esto es señal de lo que estamos viviendo, de lo polarizada que está la política. Bueno, en el 2010 no estaba tan polarizada la política, o en el 2006, en realidad, el 2007... en el 2005, cuando la presidenta Bachelet dice que Sebastián Piñera es un travesti político. Nadie rasgó vestiduras, nadie dijo esta es una palabra que no se puede decir, esta es una palabra homófoba, como escuché hoy día en la radio algunas personas. Nadie entró en disquisiciones absurdas. ¿Por qué? Porque esa es una palabra que se suele utilizar para una persona que cambia demasiado sus ropajes de una manera ya demasiado frenética, como lo ha hecho el presidente Boric. Por lo tanto, yo creo que esta es una sobrereacción que en cierta medida beneficia a José Antonio Kast, pero yo creo que en comparación del discurso que dio en Viva Europa con el que dio en Hungría, yo creo que es mucho más débil el discurso. Yo me acuerdo que en Nuevas Voces celebramos el discurso de José Antonio Kast, que tenía un contenido ideológico muy fuerte, y hoy día apuntó a otra estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia que nos hemos dado cuenta que le ha dado muy, muy buen resultado. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de eso. Doctor Acosta. Hay varias cosas. Uno primero podría preguntarse, ¿es verdad que tenemos un presidente que aparece vistiéndose con ropajes ajenos, siendo que en el fondo de su corazoncito no ha cambiado? Y la verdad es que sí. Es verdad. Simplemente porque hoy día no está con una correlación de fuerzas favorable, se muestra como el amigo de Carabineros, se muestra como el que combate al terrorismo, se muestra como aquel que dice que la seguridad, ¿cierto?, van a ser un perro contra la delincuencia. Pasó del perro matapaco al perro contra la delincuencia, como decía una columna el otro día en un diario de circulación nacional. Entonces, eso es verdad. Lo segundo, también es verdad que hay algunos que hacen un análisis buenista de estos cambios de opinión del presidente que yo creo que hay que denunciar. Cuando dicen qué bueno que tenemos un presidente que aprende, que mejora, que cuando cambia para el sentido correcto yo lo felicito. Bueno, pero no olvidemos que ese cambio es meramente táctico, porque si él pudiera no cambiar y parapetarse en las convicciones de la izquierda radical que tiene, lo haría. Esto es simplemente para poder salir del paso de la realidad. Y en tercer lugar, que también me parece lo más grave de lo que hemos visto hoy día, esta como pose de algunos sectores de centro derecha que tratan de mostrarse que mira, aquí lo importante es la forma, aquí lo importante es que no se digan esas cosas. A mí me gustaría ver ese mismo escándalo, me encantaría ver ese mismo escándalo cuando vemos, por ejemplo, la brutalidad que pasó la semana pasada en el caso del Hospital Sotero del Río, cuando de un plumazo se borraron 323.000 cirugías. Me encantaría ver ese mismo escándalo cuando ayer el Mercurio publica que hay 85.000 personas que están en lista de espera en el GES cuando no se está cumpliendo la ley. Pero resulta que ahí callan.
ahí guardan un sepulcral silencio. Ahí pareciera que en realidad el fondo no es tan importante. ¿Ah? Pero si hubiera salido el día de ayer José Antonio o cualquier otro político a decir que son unos verdaderos asesinos aquellos que han matado 44.000 chilenos en una lista de espera, o al menos 1.000 de ellos que estaban en el GES y que podrían haberse salvado su vida, habrían dicho, no, pero ¿cómo? Guardemos la forma. Bueno, pero si eso es lo que están viviendo los chilenos, es lo que están viviendo los niños que hoy día todavía no tienen colegio, y que este gobierno que se lavó la boca y hizo gárgaras diciendo que la educación era el tema más importante para ellos, los tiene sin colegio. Y no veo ningún escándalo de ninguno de estos mismos que dicen que ¿cómo va a decir travesti? ¿Ah? ¿Cómo le va a decir eso al presidente? Entonces a mí me parece que basta ya de estas falsas digamos, escándalos farisaicos simplemente por lo que se dice y por una frase que quiere marcar un punto político, y no por la dura realidad que están viendo los chilenos. El mismo escándalo me gustaría ver hoy día de nuevo por lo que van a sufrir los cientos de chilenos que todavía no tienen una casa después de los incendios en Valparaíso, y que lamentablemente no son noticias ni son relevantes para la vocera de gobierno. Fíjate que yo agregaría, al margen de lo que decía bien Juan Lagos, ¿no? Que la izquierda se espante y busque defender al presidente Boric. Claro, es una buena oportunidad para dar de posicionar al presidente Boric como la víctima, ¿no? La víctima de un ataque injustificado, una descalificación, y por lo tanto en ese discurso, en esa línea, lo de la izquierda se entiende. Lo que es penoso es lo de la centro derecha, efectivamente, ¿no? Estos discursos medios como farisaicos, ¿no? De la importancia de la forma, esta idea de que criticar al presidente de la República significa necesariamente dañar la institución de la presidencia de la República. Claro. Que, claro, O de Chile. O de Chile. Eso ya de la cabeza. En el plano internacional. La verdad es que eso evidentemente no resiste ningún análisis. Yo, por el contrario, al margen de la frase en concreto, me parece bien, y eso espero de los líderes políticos de oposición, que sean capaces de denunciar al presidente Boric de la forma que hay que hacerlo, comprendiendo el personaje, y no, como decía el doctor Acosta, con esa actitud buenista o ingenua, creyendo que el presidente Boric en realidad ha cambiado posición, ya ha descubierto la realidad, porque otra cosa es con guitarra. La verdad es que esa forma de entender los cambios de posición del presidente Boric nos va a condenar al fracaso. Fíjate que alguien preguntaban a propósito de la reacción, oiga, ya, pero la derecha preferiría que el presidente Boric nunca hubiese cambiado de opinión, o prefiere que cambie de opinión para bien. No, lo que pasa es que la disyuntiva no es real, la disyuntiva no es esa. Si lo cierto es que el presidente Boric es o no creíble en sus cambios de posiciones. Exacto. Y lo que José Antonio Cast desenmascara, con una frase que a algunos puede gustarle más, a otros menos, es que el presidente Boric hoy día no es creíble porque efectivamente ocupa ropajes, plantea ideas, apoya propuestas que hasta hace muy poquito tiempo no hacían, ocupaban, no apoyaba. Y que hasta hace muy poco tiempo eran igual o más necesarias de lo que son ahora. Eso es lo más indignante de todo. Entonces, claro, sin un cambio de circunstancias, digamos, que amerite el... Entonces, la verdad es que la crítica... casi moral, ¿no? De un mundo de centro derecha es bien absurda, y además me parece totalmente contraproducente. Es decir, yo creo que la gente de derecha, y así lo leo a las personas que nos están escuchando, quieren que en la oposición haya liderazgos claros que se enfrenten al gobierno, como decía Marcela Cubillo, de manera proporcional al daño que este gobierno le hace a Chile, ¿no? Y no simplemente preocupado de que no, claro, y preocupado que no se vaya a molestar, que no se vaya a molestar el presidente, que yo soy cercano al presidente. Ayer decía un candidato a alcalde, yo igual que el presidente nos gusta mucho el rock y nos compartimos juntos en la sala de diputados. Eso no le importa a nadie. O sea, aquí lo importante es, bueno, el presidente Boric es o no creíble, y la verdad es que no. Y claro, a uno le puede gustar más o menos la frase travesti político, efectivamente lo usó Pancho Vidal, lo usó Bachelet. No, y espérate que habían algunos que hacían la defensa entre hablar de travestismo y travesti. Claro. Que no era lo mismo. No, ya eso es rizar el rizo de una manera absurda. Sí, una ridiculez de marca mayor. Es bien penosa. Así que, pero bueno, estuvo Milei también en el encuentro. Así es. Organizado por Fox. Y no fue menos polémico. No fue menos polémico, se cargó muy breve la basada contra la señora del presidente, la pareja de la señora, efectivamente. En realidad no fue contra la pareja, sino que fue contra Pedro Sánchez. Sí, ¿por qué? Porque fue Pedro Sánchez el que dejó la presidencia de España por 5 días para reflexionar sobre eso. Es decir, no fue un ataque a la señora, fue un ataque al mismo Pedro Sánchez, creo. Así es. Generó polémica en el plano internacional, tanto que llamaron a consulta al embajador desde España, así que algo polémica ha generado también los dichos de Milei. Volvamos con eso en pocos minutos más. También vamos a conversar de la condonación al CAE supuesta. Eso y otros temas nos esperan a la vuelta de la pausa en este día lunes especial de Nuevas Voces con Pancho Orrego, con el doctor Jorge Acosta y con Juan Lagos. Vamos y volvemos en pocos minutos aquí en la 92.1.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, día lunes 20 de mayo. Estamos conversando ni más ni menos que con Pancho Orrego, ni más ni menos que con Juan Lagos y como siempre con el doctor Acosta. Muchos saludos a nuestra querida auditora Elena Méndez, que nos escribe ahí por YouTube, y todos los que nos están escribiendo por el canal de Agricultura TV. Siempre invitarlos a poner me gusta. Hay que duplicar los me gusta en pocos minutos. Así Eso. que están invitados todos los que nos están viendo por YouTube a poner ahí dedito para arriba, y así llegamos a más personas con esta conversación de actualidad política. Doctor Acosta, saludemos a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor y conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Doctor Acosta, un breve comentario sobre lo de Milei y Juan Lagos, doctor Acosta, para poder pasarnos a la condonación del CAI, que ha generado discusión aquí en Chile. Oye, yo escuché el discurso de Milei este domingo en el Viva 24, lo recomiendo absolutamente, media hora de discurso, no hay desperdicio, muy interesante, muy entretenido, sobre todo habla de la actitud de un líder que no es solamente un líder trasandino, sino que se ha ido transformando en un líder de la libertad en toda Iberoamérica, porque entre otras cosas dice con claridad que aquí no hay que perderse. Aquí el objetivo es derrotar las ideas de la izquierda, del socialismo, que han sido empobrecedoras, que han traído tanto daño y tantas tragedias en toda la historia universal. Y él dice, mira, un ejemplo en la Argentina, vengo del futuro, dice Milei. Si ustedes siguen aplicando las políticas socialistas... Esa ganan, se la copió Danan. Sí, claro. Si ustedes siguen copiando las ideas socialistas, van a terminar como nosotros, un país que hace 100 años era un país absolutamente rico, con el mayor PIB per cápita, y que resulta que al aplicar las ideas socialistas terminó con una pobreza brutal. Dice, Argentina produce el equivalente a la alimentación de 280 millones de personas al año, y resulta que el Estado argentino tiene hoy día, por su mala administración, por su mala gestión y por las malas ideas, 10 millones de personas pobres. Entonces, lamentablemente, este tipo de cosas pueden ser criticadas por muchos, por la forma, por los tonos, por los acentos, por las frases, pero la claridad con la cual está llevando a cabo el programa de gobierno el presidente trasandino ha permitido, por ejemplo, reducir la inflación desde casi un 30% en diciembre, cuando sumió a menos de un dígito. Está en 8,8 en el mes de abril, y va a seguir mejorando no solamente eso, sino que también la inversión. Y también es relevante esto del buenismo. Él también hace una crítica al buenismo. Dijo, no le dejen pasar una a los socialistas, porque cuando usted le concede algo, no se va a dar cuenta que se van a reforzar y van a venir con mucha más fuerza para contraatacar. Y eso es lo que hemos visto de alguna manera cuando, vamos a hablar ahora del CAE, pero cuando caímos en el buenismo de que, mira, había que hacer una reforma tributaria, mira, había que terminar con el binominal, mira, había que hacer una reforma que acabara con el lucro, con la selección, con el copago, y educación gratuita, universal para todo el mundo. Bueno, estamos como estamos hoy día. Si hoy día Chile está en el retraso, está en el fango, está dentro de los peores países que crece en América Latina, es por esas ideas socialistas que se aplicaron en nuestro país, que lamentablemente también obtuvieron un amplio apoyo de una derecha buenista que decía, bueno, tenemos que llegar a acuerdo, y se sacralizaba el acuerdo por el acuerdo y no los acuerdos que le hicieran bien a Chile. Yo creo que lo que está haciendo Milei es notable, y me parece muy bien también cada cierto tiempo escuchar lo que está diciendo y la forma de enfrentar a la oposición política también con claridad, sacando también, oye, los chanchullos que tienen, la cantidad de gerentes de la pobreza, como le dicen ellos, a personas que han utilizado a los pobres para ir a marchas, para exigirles plata de sus planes sociales. También es interesante porque es algo parecido a lo que vimos aquí con el caso Fundaciones, cuando tú te tomas el Estado y te crees dueño de esos recursos para seguir haciendo política. Juan Lagos. Fíjate que Milei a mí me parece que es todo lo contrario a esos manuales de los asesores típicos de la derecha.
Y eso yo creo que es importante. Y no solamente una derecha tibia, sino que una derecha sin idea al final, una derecha acomplejada que piensa que la única forma de llegar al poder o con la que pueden llegar al poder es a través de ocultar sus ideas, de ocultar lo que son. Y Milei ha demostrado que es posible haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, Javier Milei no tiene ningún problema en ir en contra de la historia oficial que ha instalado el progresismo en Argentina. Y por lo tanto, la semana pasada estuvo reivindicando la figura de Carlos Menem. Con un busto en la Casa Rosada. Así es, con un busto en la Casa Rosada, diciendo que es el mejor presidente de la historia. Nunca Javier Milei cambió de posición con lo que de verdad él sinceramente piensa, que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia de la República Argentina. Y eso sin duda hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un presidente como Sebastián Piñera que lo único que hacía era decir, mire, en realidad nosotros deberíamos reivindicar la figura de Patricio Aylwin, siendo que él estaba en la oposición a Patricio Aylwin. O esa estatua horrenda, ¿no es cierto?, que ponen de Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, con Comic Sans. Una vergüenza. Es ahí donde uno se pregunta quién le nació a Sebastián Piñera, tomó a Pedro Aguirre Cerda como un gran modelo para arruinar la plaza, porque de verdad, absolutamente arruinada la plaza. ¿Por qué? Porque estaba, Allende, Jorge Alessandri, Frei, Portales. ¿Qué monos pinta ahí Pedro Aguirre Cerda, con el debido respeto, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido esto es una buena enseñanza, sobre todo en tiempos donde estamos hablando de que, mira, en realidad quien tiene más posibilidades, quien menos se parece a la derecha. Y eso yo creo que es absolutamente falso y Javier Milei lo ha demostrado. Se puede tener vocación de mayoría siendo honesto, defendiendo tus ideas, persuadiendo a los demás, ofreciéndole un proyecto político consistente. Fíjate que esto es para cerrar, que hoy día en el programa del Checho, en esta sección Dígalo en 30 segundos, una auditoria dijo algo muy notable. Dijo, este país está perdido. ¿Por qué? Porque si llega a salir uno de mis candidatos, ella nombró a Kaiser, a Kast o a Carter, la izquierda le va a hacer la vida imposible. Yo creo que esa idea demuestra mucho de lo que están sintiendo los chilenos y por lo tanto los liderazgos políticos lo que tienen que ofrecerles es un discurso a ese temor, a darle esperanza, a decirle, oiga, mire, hay futuro en Chile. A mí no me van a hacer la vida imposible estas personas porque yo voy a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para que no me la hagan imposible. Entonces, es ahí donde yo creo que está la clave y está la lección que nos da Javier Milei. Es necesario tener esa vocación de mayoría, pero defendiendo nuestras ideas, siendo honestos. Cambiémonos un poco de tema, Pancho Orrego. Ofertón con motivaciones electorales. El presidente del PS arremete contra la condonación del CAI y se enfrenta al Frente Amplio del Partido Comunista. La ministra Vallejo, sin embargo, adelanta hoy día mismo que la propuesta del CAE del gobierno incluirá a todos los deudores. Por eso te digo que el concepto travesti incluso suaviza la crítica contra el presidente de la República. Incluso disminuye la crítica contra él. Y al presidente de la República hay que decirle mentiroso. No travesti, no mentiroso. El presidente es patológicamente mentiroso. Y se lo hizo hoy día Paulina Bodanovich, se lo dice Fidel Espinosa, ambos del Partido Socialista. De hecho, Fidel Espinosa es mucho más duro con Gabriel Boric, porque le dice, jugó con el sueño de miles de estudiantes a los que se le iba a condonar la deuda y jugó con el sueño de miles de profesores a los que se le iba a pagar la deuda histórica. Entonces, no se trata de que Gabriel Boric vaya cambiando de opinión o que un día se vista con ropajes, como lo decía Michelle Bachelet respecto de Sebastián Piñera del 2005, de que se vestía con ropajes de humanista cristiano, que eso era travestismo político. Gabriel Boric es mentiroso. Y para llegar al poder llegó mintiendo y validando la violencia. Y le mintió a miles de chilenos y le sigue mintiendo a miles de chilenos. Por favor, usemos el concepto bien. Mentiroso. Así de simple. Y el presidente Gabriel Boric hoy día lo que está haciendo es intentar subir en la encuesta a costa de seguir mintiéndole a los chilenos. Porque el 5 de mayo bajó 6 puntos en la encuesta, de 30 a 24. Y bajó 24 porque su grupo duro, el núcleo más fuerte del presidente de la izquierda más radical, se enojó porque desconoció al símbolo en la simbolocracia propia del Frente Amplio y del perro mata carabinero. Y hoy día está intentando subir con dos conceptos que son mentiras. Y lo ha logrado, ojo. Porque en la cadena siguiente subió a 26 y en la cadena siguiente subió a 28. Ya está en 28. Si miente, recupera su grupo de apoyo. Condonación del CAE, que es una mentira. Y agarrarse con los empresarios.
porque así le habla a su sector político. ¿Qué les dijo? Coñete. Y generó toda una polémica artificial con el concepto de coñete. ¿Cumple su objetivo? Sí, porque empieza a subir en las encuestas. La condonación del CAE no solamente es políticamente inviable, económicamente inviable, sino que es inmoral. Es inmoral, son 4 puntos porcentuales del PIB, son 12.000 millones de dólares. La reforma tributaria de Arenas, por allá por el 2014, buscaba recaudar cerca de 4 puntos porcentuales del PIB, terminó recaudando 0,6, 0,7. La de Marcel buscaba recaudar al principio 4,6 y con suerte va a llegar al 0,5. Con suerte, con evasión y con ilusión. No hay plata, ya que estamos hablando de Milei. No hay plata. Sí. Y el problema que tienen los políticos es que hacen de la mentira, sobre todo los de izquierda, un arte. Y se dedican a mentir constantemente. Yo puedo estar alejado de la ideología política de Javier Milei, porque no soy libertario, soy conservador. Pero si hay algo que uno le puede reconocer a Javier, es que no miente, po, bueno. Te dice las cosas pan, pan, vino, vino. No hay plata. Vamos a cortar subsidios. Vamos a bajar los ministerios. Vamos a hacer una reforma económica. ¿Dónde le mentí a la ciudadanía? Votaron por mí por eso, ¿no? Así de simple. El problema con Gabriel Boric es que llegó al poder mintiendo. Entonces, condonación del CAE, pago la deuda histórica a los profesores, tren Santiago a Valparaíso, pues, compadre, que no salía de Santiago y no llegaba a Valparaíso. Trenes para Chile, compadre. El único tren que se instaló en Chile es el tren de Aragua, auspiciado por el ministro Manuel Monsalve, el subsecretario, perdón. Entonces, al presidente hay que decirle que se deje de mentir. ¿Cuándo es la cuenta pública? 1 de junio. ¿Qué está buscando el presidente? Tener 2 o 3 medidas con las que pueda hacer populismo. Y se lo hizo hoy día Paulina Bodanovich. Proponer cosas que no se pueden cumplir es populismo. Gabriel Boric es un populista y es un mentiroso. Y sigue jugando con los sueños de las personas. Y no se da cuenta que sus declaraciones generan efectos políticos y generan efectos económicos. Tenemos la cifra más alta de deudores impagos del CAE desde que este gobierno se instaló. ¿Por qué? Porque prometieron condonación. Entonces juegan con la gente y se burlan de la gente. Al presidente no hay que decirle travesti, hay que decirle mentiroso, porque eso es lo que es. Doctora Costa. Bueno, pareciera ser que la estrategia está bastante clara. El presidente sabe que no tiene los votos, sabe que ni siquiera tiene el apoyo de toda su coalición, sabe que tiene las, digamos, opiniones muy en contra de su propio ministro de Hacienda. Si sale hoy día tan dura a pegarle a esta propuesta la presidenta del Partido Socialista es porque está respaldando la posición de su ministro de Hacienda. Pero el presidente lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual porque no hace primera vez que le da un portazo a las opiniones del Partido Socialista, porque no es de su núcleo de referencia, sino que es el Partido Comunista y es el Frente Amplio, y sabe que va a poder decir lo que le encanta decir, que él lo quería hacer, que lo llevó al Congreso, pero que no le dieron los votos los parlamentarios, y de nuevo es la derecha o la ultraderecha la que se opone a los cambios radicales, y por lo tanto va a poder resguardar, ¿cierto?, su flanco interno, va a poder congraciarse con aquellos que decían que se había olvidado de las promesas de campaña, puede subir un par de puntitos ahí y va a poder resguardar también el flanco interno de cara a las elecciones. No lo olvidemos, lo hemos dicho más de alguna vez. Esto lo va a presentar no ahora el 1 de junio, lo va a presentar en septiembre, a 30 días de las elecciones, para que fuera también parte de los estandartes de campaña de los candidatos del oficialismo, porque lo que sí ve el presidente es que, bueno, todas las encuestas muestran que más cercano al 45% son las preferencias de las personas en pos de los candidatos de oposición, y más cercano al 30% son las preferencias de los candidatos del oficialismo. Y eso, en elecciones como las de alcalde, donde gana el que tiene más votos en primera vuelta, puede significar que muchos de los signos políticos de las comunas emblemáticas cambien. Por lo tanto, a mí me parece que la única pregunta que queda dando vuelta es: ¿cuándo se irán a dar cuenta todas las personas de que simplemente están siendo utilizadas por una estrategia política del gobierno para poder mejorar en las encuestas y en sus preferencias de voto popular, y no necesariamente en que estén convencidos de que esta es una propuesta que pueda ver la luz relativamente pronto? Juan Lagos. No, fíjate que obviamente hay que volver a insistir en el hecho de que vivimos tiempos muy, muy raros por culpa especialmente de la expresidenta Michelle Bachelet. Nunca en la historia se había entregado tantos recursos a la educación superior, y nunca en la historia las universidades habían estado más quebradas. Eso hay que tenerlo absolutamente presente. Proyectos realmente notables como el de la Universidad Austral en Valdivia, absolutamente en la bancarrota. ¿Por qué? Porque al gobierno de la presidenta Bachelet no se le ocurrió mejor forma para afrontar el sistema de la educación pública que afectando los precios. Y eso obviamente es una condena al fracaso, y eso se está demostrando ahora.
Estoy absolutamente de acuerdo con Pancho de que esta medida es profundamente inmoral y yo creo que es necesario tenerlo presente. Es una medida absolutamente cara que no va hacia los más necesitados frente a un problema que ya está absolutamente resuelto, y esa es la forma en la cual se pueden resolver las cosas, a través de crédito, de un crédito que ya quisiera cualquier emprendedor, ¿ya? Es decir, el crédito del CAE ya lo quisiera tener cualquier persona que solo paga el 10%. ¿Se encuentra un hipotecario? UF más 5.2. No, imagínate. Entonces es realmente absurdo, es realmente inmoral, y yo creo que también habla mal de un país el que esta medida no sea absolutamente condenada por buena parte de los chilenos, que se den cuenta que 11.000 millones de dólares es mucha plata, que es plata que no tenemos, y que obviamente que esto llegue a ser popular, yo creo que es lo más sintomático de que vivimos en un país enfermo en realidad, porque no debería serlo. Todos deberíamos señalar que esto es profundamente inmoral y no lo estamos señalando. ¿Por qué? Porque hemos perdido desde hace mucho tiempo el norte de cómo eran las ideas antes. Antes la clave estaba en la focalización del gasto social. Antes decir, oiga, esto tiene que ir hacia los más pobres, era una cosa de sentido común. Hemos perdido ese sentido común. Y obviamente no hay futuro en un país donde la focalización del gasto social no sea una medida básica, un estándar básico con el cual el Estado tiene que actuar. Hagamos la última pausa comercial, querido amigo. Estamos con Juan Lagos, Pancho Rego y el doctor Acosta acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos volvemos con nuestro último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Juan Lagos, con el doctor Jorge Acosta y con Pancho Rego en este programa del lunes 20 de mayo. Y vamos a conversar de un tema que le puede interesar muy especialmente a nuestros amigos que nos están escuchando por la 92.5. En la quinta región. En la quinta región se bajó Sharp la semana pasada, decidió no ir a la reelección en Valparaíso, y hoy día la segunda firma algo que se venía conociendo hace algunos días, y es que no está fácil la posibilidad de que Iván Poduje sea candidato efectivamente de oposición a la alcaldía de Chile Vamos. Dice la portada la segunda: Poduje se declara apestado y amenaza con bajar la candidatura. Ha habido una total descoordinación, una descoordinación fatal en la derecha, dice Iván Poduje. ¿Cómo queda la quinta región, Pancho Rego, después de las novedades que ha habido? Como porteño, como villamarino, como quilpueíno, no sé cómo parto. La bajada de Jorge Sharp sin duda deja muchos efectos políticos, porque tenemos la grande tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, seamos bien sinceros. En Valparaíso tenemos candidatos desde el PDG hasta republicanos, pasando por Chile Vamos, separados por partido. Uno de Vos, otro republicano, uno la UDI, uno RN. No tenemos candidato único. Pero lo de Jorge Sharp, primero, no es una decisión que diga relación con que él es un estadista, que está pensando en el futuro de Valparaíso, o que él considera que la política requiere nuevos cuadros. No, compadre, esto es electoral. Y esto es electoral porque lo que tenemos por delante es una elección de senadores el próximo año. Y la quinta región elige senadores. Si Jorge Sharp se tira un periodo más en la municipalidad, ya no puede ser electo senador en esta pasada. Y eso quiere decir que se va a quedar 4 años sin pega. Entonces, si estás 4 años sin pega, ¿cómo paga las cuentas, pues, compadre? Salvo que el papito lo ayude, como lo ha ayudado toda su vida, o le compre un departamento en Viña, como le compró un departamento en Viña bien rico, ahí en Libertad, con 15 Norte, cuando estudió Derecho en la Católica, ¿cierto? El tema es que esto es política, y cuando da el paso al costado, lo hace pensando en ser candidato a senador. Y ahí deja la grande, porque en la izquierda también está la grande. Porque Camila Vallejos quiere ser candidata a senadora por allá, porque Carol Cariola quiere ser candidata a senadora por allá, porque Maya Fernández quiere ser candidata a senadora por allá, porque Pablo Malté y Pamela Giles quieren ser candidatos a senadores por allá. O sea, suenan todos los nombres posible. El tema es que como se te abre Valparaíso, hay que buscar candidatos. Así de simple. Y en Viña, lo que estamos viendo es que la oposición está en la misma que en Valparaíso. Pancho Chaguán está impulsando a un cura que vive en un cerro de Valparaíso, de Viña. RN está impulsando a Carlitos Williams, concejal en ejercicio, un radiolocutor muy conocido en los festivales de la quinta región. Pero no sé si alcanza para llegar. Y sin duda el candidato mejor posicionado es Poduje. Y yo lo he dicho en todos los términos, es Poduje. Y a Chile Vamos, si no le ponen niebla a esta cuestión, le va a pasar lo mismo que le pasó a Los Condes. Ya ocurrió, les puedo decir que la tercera vez me informa que Poduje inscribe su candidatura como independiente por Viña del Mar. ¿Cuántas firmas tiene que juntar? 1.000. 800 creo yo debe andar en Viña. Debe andar por dentro, 800, 1.100. En Santiago son 1.190, en Las Condes son 1.100 algo también. Luca, ¿en cuánto te la junta Poduje? En 2 semanas. Y si te la juntan 2 semanas, ¿qué pasa con Chile Vamos, con republicanos, con todo el resto que somos oposición? Quedamos en jaque, pues, weón. Y te pasa máquina por encima. Entonces, si las encuestas te dicen que Iván Poduje es el candidato mejor posicionado, si Amarillo y Demócrata le ofreció el cupo,
Y se lo ofreció completamente. Y después tenemos problemas entre nosotros para ponernos de acuerdo. Acá el problema es bastante grave. Es que no estamos viendo cuál es el mejor candidato o el mejor posicionado. Yo te digo aquí y ahora que el mejor candidato es Iván Poduje. El más competitivo es sin duda Iván Poduje. Si alguien le puede ganar a Macarena Ripamonte es Iván Poduje. ¿Me cae bien Iván Poduje? No, no me cae bien. He tenido problemas con Iván Poduje, varios. Me he agarrado con él en medios de comunicación muchas veces. Me he reventado y reventado de vuelta, sí. Pero soy capaz de dejar todo eso de lado. ¿Por qué? Porque es más importante ganarle al Frente Amplio del Partido Comunista. Iván Poduje es el candidato para hacer y arrebatarle la municipalidad al Frente Amplio. Y si queremos tener un buen resultado electoral en la quinta región, da lo mismo si ganamos Quilpué, si ganamos Vía Alemana, si recuperamos el MUE, si mantenemos Limache, da lo mismo. Es Valparaíso o Viña del Mar. Alguna de las dos tenéis que ganar. Y si no somos capaces de entender eso, es porque efectivamente el poder puede más que las necesidades de la gente. Doctora Acosta. Y la gran pregunta que siempre queda aquí es cuánto hay de estrategia, cuánto hay del cálculo pequeño de los partidos, porque esto lo vimos cuando pasó la situación de Las Condes. Uno decía, bueno, ¿cuál es la razón que hay de fondo si pareciera ser que la candidata se quería retirar? Lo decía por los diarios, daba a conocer cuáles eran los puentes de plata para poder retirarse, y aún así el partido insistía, y después supimos que parece que habían otras estrategias que querían hacer que ya habían hecho años anteriores. Aquí pareciera ser que es lo mismo, es como esta cuenta corta, la cuenta chica, de decir, mira, para quedarse con el vueltito del pan, mira, es que si nos bajamos muy pronto en esta comuna, entonces no vamos a poder negociar la otra. Y el tiempo sigue pasando. Y estamos a ¿cuánto? 5 meses, 4 meses y medio de las elecciones. En un par de semanitas más van a ser las primarias, que nadie tiene idea que hay primaria, impresionante, pero hay primaria efectivamente en algunas comunas. Es que salvo lo Barnechea, el resto está bien fome, weón. El Barnechea está simpático. Pero tienen que desplegarse los candidatos, y eso es lo más importante. Y en el caso de Poduje, me pasa algo parecido a lo que tú dices, Pancho. Yo he tenido también me cae buenas y malas, acercamientos. No, he tenido acercamientos, por ejemplo, cuando estuvimos luchando por el hospital, por el rechazo y además por el hospital de la zona norte, que se construyera en Conchalí, que se construyera en una zona urbana con buena conexión con el metro, con el Transantiago. Tuvimos una muy buena conversación y hicimos, presión para que se pudiera dar en ese sentido. En otras cosas quizás uno pensará distinto, pero bueno, la política hay que entender que es de afines y no de perfecto. Y en este caso, en el caso concreto, cuando uno ve los candidatos que están sobre la mesa, bueno, hace sentido que una figura que ha tenido cierta trascendencia nacional pudiera desarrollar su trabajo ahí. Es lo que pasa en Santiago también. Si te me preguntáis, bueno, Desbordes sería el mejor de los candidatos, sí o no, bueno, pero es el candidato que tenemos, hay que apoyarlo, y por lo menos la bajada que está haciendo hasta ahora me parece que es bastante inteligente. Juan Lagos. Mira, yo creo que hay que tener atención en que esta debe ser de las elecciones municipales con menos alcaldes incumbentes de derecha. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente porque hay muchos, porque las elecciones pasadas fueron realmente desastrosas para la derecha, las elecciones municipales. Y muchas de las grandes figuras que la centro derecha y la derecha tienen como alcaldes no se van a presentar. No se va a presentar Matei, no se va a presentar Carter, no se va a presentar, no sé, quién estoy pensando en que va a ir a las reelecciones de Vitacura. Claro. Y pare de contar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que desde todos los partidos, desde demócratas hasta el Partido Republicano, se pongan de acuerdo una buena vez en quiénes van a ser los candidatos. Es decir, esas negociaciones tienen que hacerse pronto. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro, porque es importante instalar a esos candidatos. ¿Por qué? Porque el periodo de campaña es demasiado corto para instalar a un nuevo candidato. Entonces, en ese sentido, creo yo que es sumamente importante. Y con especial atención en la quinta región. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que las malas gestiones municipales cuestan vidas. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Es decir, la desastrosa gestión en Quilpué de Valeria Melipillán y la desastrosa gestión en Viña del Mar de Ripamonti, creo yo que dan cuenta de que desde la derecha no nos podemos dar el lujo de perdernos a un muy buen candidato como Iván Poduje, porque es absolutamente imperativo sacar de la Municipalidad de Viña del Mar a la misma Macarena Ripamonti.
como les comentaba, se inscribió como independiente, ¿no? Es otro de estos... Marcelo Cubillo. De estos Sí, claro. que, ¿cómo es que agarran, que juntan 1000 firmas y se arrancan? ¿Cómo fue que decía una... Bueno, Matei una criticó, can- no una voten por los que juntan 1000 firmas y van de candidatos por la libre. Le salió el tiro por la culata porque eso era para Marcelo Cubillo y resulta que no son varios más. Por Sí, su claro, problema de es llevar a la evidente. categoría de... Es que Pero- hay vacío, hay un pero eso vacío de es, poder claro. porque no se toman las decisiones cuando Exactamente. corresponde. Entonces, bueno, va a pasar esto, va a seguir pasando. Poduje inscrito ya. Juntando Va a ser firmas. candidato. Veamos está cuánto se claro. demora. Si Poduje junta las firmas, que yo creo que las va a juntar, porque Poduje es viñamarino. Es de verdad. Es del Everton. Mis principales problemas con Poduje son de carácter deportivo. Yo soy guanderino del mejor equipo de la quinta región, es del Everton, un equipo que está empujando para salir adelante. Pero el hombre es nacido y criado en la zona, conoce los campamentos de radial derecho, Aunque, ha realizado aunque tiene política más pública. títulos el Everton. No, pues. No, pero es que No, ahora se inventaron esos no, títulos, pero Wander tiene 3 y Everton tiene 4. Tenemos 5. Sumamos 41, 42, ¿para qué estamos con cosas? Una copa de morondanga de los 40 y eso lo El sumaron. defensor de Everton acá, que se fundó en Valparaíso, de hecho, en Cerro Alegre. Después tuvieron que ir a Viña porque no había espacio, un equipo tan chico. Un saludo a todos los viñamarinos. Yo, aparte, soy viñamarino, sí. Pero Poduje realmente conoce la comuna radial derecho, sabe cómo es el trabajo en los campamentos, entiende la realidad del servicio público. Ha presentado, trabajó en la reconstrucción, presentó propuestas para la reconstrucción de Viña del Mar, sabe lo que son planes de emergencia. O sea, ¿qué voy a decir? Y uno le va a que porque me exigir, cae mal no lo voy a claro. apoyar, al contrario, lo voy a apoyar igual. Este es un urbanista, un tipo que piensa en la ciudad. Uno espera que una ciudad tan hermosa como Viña pueda florecer de nuevo con alguien que trae esa idea. Así es. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, doctor Acosta. Es una pena, nos vamos a reencontrar el día miércoles. Mañana celebramos las glorias navales, la figura, por supuesto, del Capitán Prat. Y nos veremos nuevamente el día miércoles a la 1 de la tarde, absolutamente en vivo. Excelente. Gracias por acompañarnos, Pancho Rego, Juan Lago. Gracias a ustedes por Gracias su por la invitación, sintonía. muchachos. Ya viene Deportes en Agricultura. Por supuesto, aprovechamos de felicitar a Nicolás Yarri, gran sí, tenista, nuestro a Tabilo también, que estuvo hasta las Tabilo semifinales, representando a Chile ahí en el Master 1000 de Roma. Quédense porque viene Deporte de la Agricultura. Nosotros nos reencontramos el miércoles, efectivamente. Así es. Y mañana tengan un buen descanso y ánimo a todos por las 26 lluvias. miembros del Comité Central del Partido Comunista están contratados en el gobierno, cáchate. Bueno. 26. No dice el libro. Juan Lago Beto, es malo cuéntanos ahí cuando también. quieras. Beto pone cara. Ya, nos vamos. Chao, chao. Chao.